Romanos 12:1 dice, así que, el así que significa por lo tanto. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, si el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Amén y amén. Y justamente este capítulo empieza con el por lo tanto. Así que, porque justamente en todos los otros 11 capítulos hace Pablo finalmente una disertación del sacrificio de Jesús, del plan que tiene perfecto para la redención de todos nosotros, ¿no? Del pueblo de Israel, y comienza en el capítulo 12 con este por lo tanto. Y en esta versión, la Reina Valera, en mi Biblia, se le llama deberes cristianos. Ahora yo estaba pensando por algunos comentarios ahí de algunas pláticas que había estado teniendo, personas que me decían, es que como que la vida cristiana es un poco frustrante, estoy frustrado en la vida cristiana, en la vida incluso ministerial, cuando estuve dentro de la vida ministerial. Incluso cuando estuve dentro de la vida ministerial, mi vida fue frustrante, ¿no? Yo me quedé pensando, dije, ¿cómo es posible que alguien viva una vida cristiana frustrante, ¿no? O sea, no cabe, ¿no? Pero bueno, me estuve ahí exponiendo, ¿no? Y estuve escuchando, y dije, bueno. Y estuve pensando, meditando en ello, y dije, bueno, Señor, ¿qué es? ¿Por qué llega un momento, ¿no? a ser frustración, ¿no? Fastidio a lo mejor estar en la vida cristiana, ¿no? Entonces me llevó justamente a este capítulo, ¿no? Estuve revisando todo este capítulo, ¿no? Y entendí ahí varias cosas que son las que quiero compartir esta noche con ustedes, ¿no? Y les decía entonces que me voy a basar para el estudio en otra versión, en la NTV, ¿no? Entonces traje mi otra Biblia, nunca la saco, al menos bueno para predicar acá, y dije, hoy es el momento de traerme mi Bibliesota. Y justamente, gracias, vamos. Vamos a ir leyendo ahí, ¿no? Porque les digo, hay ciertas cosas ahí que me quiero enfocar, que me quiero detener para que quede claro ahí, y vamos a ver si me da tiempo de tocar todo lo que quiero tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, en la NTV, versículo 1 del capítulo 12, y justamente empieza, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí, dice es, entreguen su cuerpo al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces, es importante, ¿qué hacemos con el cuerpo? Lo primero que aquí llama la atención como un deber cristiano, como este sacrificio vivo para Dios, como es el título en esta versión en la NTV, dice, hey, es tu cuerpo el que tienes que entregar. Entonces lo primero que hay que pensar, ¿no? Que hay que aquí hacer un selah y reflexionar, meditar es, bueno, ¿qué es lo que hago con mi cuerpo? Y entonces uno dice, bueno, pues como, duermo, camino, trabajo, leo, es decir, prácticamente, bueno, todo lo hacemos con nuestro cuerpo. Ajá. Incluso nuestros pensamientos, ¿dónde se generan? Pues en nuestro cuerpo, no en una parte de nuestro cuerpo. Entonces dice él,
le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea esta entrega de tu cuerpo, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cómo es entonces que le agradamos al Señor? ¿Cómo es que nuestra vida entonces le agrada a nuestro Señor? Es cuando entregamos todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. No es solamente cuando venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos, ¿no? Como estuvimos haciendo aquí hace un momento, como hacemos cuando nos reunimos. No solamente cuando tú en tu tiempo de oración, en tu tiempo de comunión con el Señor en las mañanas, en la tarde, en la noche, no, sino todo el tiempo con nuestro cuerpo debe de volverse una adoración para el Señor. Es por eso que dice, bueno, en todo tiempo hay que adorar, en todo tiempo uno está en oración, porque justamente lo que está diciendo aquí Pablo es, hey, todo el tiempo, que todo lo que hagas con tu cuerpo se vuelva un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que al Señor le agrada. Es un sacrificio entonces vivo y santo. Vivo, porque en el Antiguo Testamento y hasta Jesús los sacrificios eran presentados justamente en el altar muertos. Llevaban el animal y ya iba muerto, porque finalmente lo que se buscaba del animal era la sangre, ¿no? Para cubrir ese pecado del pueblo de Israel. Pero cuando viene el sacrificio de Jesús, entonces ya es suficiente, ya no necesitamos más sacrificios muertos. Y ahora lo que nos está diciendo el Señor es, presenta tu cuerpo vivo delante de mí. Es un cuerpo vivo, estamos viviendo. Y es lo que dice, mientras vivas, mientras estás viviendo en esta tierra, mientras te mantengo en este planeta, tú lo que tienes que hacer es presentar todo lo que hagas con tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de mí. Y dice, y es un sacrificio no solamente vivo, sino es un sacrificio santo, porque es cuando nos presentamos delante del altar que nos santifica el Señor. Dice, esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Fíjense bien, todavía seguimos en el versículo 1, dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. La conferencia pasada yo les decía, es que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que necesitamos la unción y por eso necesitamos mantenernos en los principios que hemos aprendido de la palabra del Señor, serle fiel, ser estos cristianos radicales para ser realmente adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí otra vez Pablo en la carta a Romanos justamente nos está diciendo, hey, esta es la verdadera forma de adorarlo. Cuando todo lo que hacemos es para adorarle a Él. Ya no haces obras para sentirte bien como antes lo hacías, antes de que llegaras al Señor, sino ahora haces cosas para adorarle, porque estás buscando que Él se agrade con tus acciones, con tus pensamientos. Qué tremendo, porque yo estaba meditando y dije, es que Señor, hasta lo que coma, es que Señor, hasta lo que vea, Señor, lo que pienso, te tiene que adorar. Lo que nos está hablando aquí el Señor es que tenemos que elevar nuestro nivel de adoración. No solamente, bueno, yo voy, adoro, se termina la oración con nuestros pastores y salgo a trabajar o salgo a hacer mis actividades y hasta después regreso a adorarle. No, lo que está diciendo el Señor es, todo lo que hagas es en adoración para mí. Y eso es lo que verdaderamente me va a agradar. ¿Qué nivel de compromiso, qué estándar nos está elevando? Porque lo que nos está recordando el Señor es todo. Lo que comes, lo que ves, lo que oyes, lo que hacemos, lo que no hacemos, hasta el dormir se vuelve una adoración para el Señor. Pero qué gran regalo nos dio ahora el Señor de que todas las acciones que hagamos, toda nuestra vida puede adorarle si estamos conscientes de este principio que nos está pidiendo aquí en esta carta a los Romanos.
Dice que le entreguen su cuerpo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Aquí de lo que está hablando justamente es de los dones que el Señor nos ha entregado, de toda la misericordia que el Señor nos ha entregado. Y recordando que nada somos sin Él, que necesitamos que todo lo recibimos por misericordia. Entonces todo lo que recibimos vamos y lo entregamos delante del altar. Por eso es que recibimos nosotros un sueldo y podemos venir y entregar un diezmo, entregar una ofrenda, porque es justamente la forma de adorarle a Él. Pero qué tremendo es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de, hey, lo que estoy viendo en la televisión, lo que estoy viendo en Netflix, en Amazon Prime, en todos esos canales, ¿le agradará al Señor? ¿Le honrará al Señor? Lo que digo, la forma en que hablo, la forma en que trabajo, la forma en que cuido mi cuerpo, la forma en que como, ¿le dará realmente honra al Señor? Por eso aquí en el versículo 2 nos advierte, dice, hey, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien déjense que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Cuando aceptamos al Señor, somos nuevas criaturas en Él. Pero después tiene que venir una transformación. ¿Cómo viene la transformación? Cuando cambia nuestra manera de pensar. Aquí lo dice. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Porque es en los pensamientos donde estamos atrapados. La verdadera lucha contra el temor, contra el pecado, contra la tentación se da primeramente en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros tenemos que venir y ver la palabra, esta gran enseñanza, y venir y beberla constantemente, dice, para no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y tenemos que estar bien alerta a ver cuáles son las nuevas costumbres, cuáles son los nuevos trending, ¿no? Las nuevas tendencias en este mundo, para no imitarlas. Veía, por ejemplo, ahora una estadística, ¿no? de divorcios. Y dicen, bueno, es que ahora el principal factor de divorcio, o sea, que ponen en las actas de divorcio, es por falta de compatibilidad. Y de repente, pues puedes empezar a escuchar cristianos que dicen, bueno, pues me divorcio porque no soy compatible. Estás imitando la conducta, estás imitando lo que está pasando, pero no dice nunca la palabra que debemos de hacer un test de compatibilidad en nuestro matrimonio. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Veamos qué es lo que está haciendo el mundo hoy para no imitarlo. Porque lo que está diciendo aquí el Señor es, cuidado, porque ahí es cuando te pierdes. Dice, más bien, dice, en lugar de imitar estas conductas y las costumbres, más bien, dejen que el Señor los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que necesitamos para ser nuevas personas? Una nueva forma de pensar. No estamos teniendo fruto en algún área de nuestra vida, es por la forma en que estamos pensando. Porque seguramente ya imitamos o ya copiamos alguna conducta del mundo y por lo tanto nuestros frutos no son espirituales, son frutos carnales. Ahora fíjense acá. Dice entonces, y sigo en el versículo 2, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes por qué estás frustrado de tu vida cristiana? ¿Sabes por qué estás fastidiado de tu vida cristiana? Porque no conoces la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta.
Porque ya estamos demasiado contaminados por el mundo, estamos imitando al mundo y hemos dejado de recibir esa transformación. Esa transformación es permanente. Mientras estemos aquí en esta tierra, lo que necesitamos es irnos transformando, dejar que el Señor nos transforme a través de su unción, a través de su palabra. Por eso es que dice Él: hey, ven al altar, presenta tu cuerpo al altar como un sacrificio vivo, y yo te voy a santificar. Te voy a apartar, tus pensamientos van a ser diferentes. Y entonces te daré a conocer mi voluntad, la voluntad para ustedes, la voluntad para mi vida, la voluntad para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. No te dice que la vas a entender, pero al menos la vas a conocer. Al menos vas a saber que donde estás trabajando es parte de la voluntad del Señor. Al menos vas a saber que en la iglesia en la que el Señor te ha plantado es parte de su perfecta, agradable y buena voluntad. Pero como no la conoces, como tus pensamientos no están siendo transformados constantemente, entonces no conoces la voluntad y estás: ¿será esto? ¿Será aquello? Y cualquier tontería, cualquier voz lejana te atrapa, y entonces en lugar de ser transformado en Cristo, te transformas hacia el mundo, empiezas a imitar la conducta del mundo. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ven al altar. Ven al altar y preséntate como ese sacrificio vivo. Y que todas tus acciones, que todo lo que hagas, entonces sea para honrarle a Él. A mí me encantan las películas de guerra. Mi esposa sabe que me encantan las películas. Son las únicas que tolero ahora, ¿no? Las películas de guerra, ¿no? Y estaba el otro día viendo y matanza, y el Señor me dijo: ¿tú permitirías que en tu casa vinieran y mataran? O sea, ¿te gustaría que mataran a alguien aquí? Yo: pues no, qué horror, que no sé qué. ¿Por qué estás viendo esas películas y estás dejándolas entrar en tu casa? Cierto, Señor, se acabaron las películas. Otras más. Porque eso es imitar lo que está pasando en el mundo, es tomar lo que está en el mundo. No estoy diciendo que ya no vas a ver películas, no. Si sale la nueva de James Bond, se me hace que sí, porque esas no están de guerra. ¿Ok? Tampoco porque lo dicen: ay, es que ya. No. O sea, entendamos por dónde, ¿no? Y entendamos también qué nivel de cosas. Seamos sagaces también, ¿no? Y si ves y de repente no tenías conciencia, pues apágale, ve ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya les dije: ay, ¿para qué vine? Me hubiera quedado en mi casa. Me hubiera puesto. Quiero regresar al. Vamos, todavía tengo ahí. Quiero regresar al ejemplo que les di también en la conferencia pasada de este corredor escocés. ¿Recuerdan? De Eric Liddell. Este corredor, ¿no?, que decide justamente honrar al Señor con ciertos principios que él tenía, ¿no?, del Shabbat en domingo, y que para él era importante porque, bueno, finalmente dentro de la doctrina en la que él estaba, eso era súper importante, ¿no?, el Shabbat, ¿no? Y Shabbat en domingo. Entonces, bueno, él no iba a correr, decide no correr, decide entrenarse para otra carrera, ¿no? Y bueno, y el Señor honra la forma en que Eric Liddell lo honró primero al Señor, ¿no? Lo honra con su medalla olímpica, bueno, con 2 medallas olímpicas, ¿no?, y con romper el récord mundial, ¿ok? Pero cuando yo estaba recordándoles, como les comenté, ¿no?, esta película de Carros de Fuego, después estuve leyendo su biografía, ¿no?, para ver otros detalles, porque dije: bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Qué cosas, no? Entonces, bueno, hay cosas muy cercanas, ¿no?, en la película de la biografía de Eric Liddell, ¿no? Es súper interesante porque es una película no hecha por cristianos, ¿no? Pero la ves tú y realmente te toca y la vuelves a ver. Y yo estaba viendo ahí las escenas, ¿no?, y comparándolo con la biografía que estaba leyendo de él, y se vuelve bien interesante. Y dije: es que Eric Liddell es Romanos 12, 1 y 2. O sea, este cuate sí dice: bueno, ¿cómo entendió estos principios desde jovencito? Y quiero tomar ese ejemplo porque justamente podemos relacionar nuestra vida,
¿no? Nuestra vida, los jóvenes hoy que dicen, bueno, es que no tengo ahí, ya se murió la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues hay otros ahí que puedes buscar, ¿no? Y que puedes compararte en esa parte. Y dice, y fíjense, Eric Liddell, lo primero que él consideró, cuando él decía, él era hijo de misioneros. Su familia, sus papás de misioneros en China, tenían una misión importante en China. Y mandan a Eric Liddell y a su hermano a estudiar una escuela de misioneros en Europa, en Reino Unido. Entonces, ellos están estudiando allá en Europa, y mientras están estudiando, ellos pues finalmente están siendo preparados en la palabra, están siendo preparados para ser misioneros, ¿no? Para servirle al Señor, ¿no? Entonces, hijo de misioneros, con una misión, y ahí. Y Eric Liddell dice, bueno, es que yo no tengo dones. O sea, él consideraba que él no tenía don para predicar. Él estaba realmente, justamente, y estamos hablando de un joven, ¿no? en la universidad, como muchos de ustedes ahora que están ahí en la escuela. Dicen, bueno, ¿cuáles son mis dones? ¿Dónde está mi don? Y el único que se le ocurrió a Liddell fue correr. Dice, el único don que tengo realmente, el único don que veo hasta este momento es el correr. Así que tomó una decisión, dijo, este don lo voy a utilizar para la honra del Señor. Y vean y es lo que dice aquí. Dice, todo lo que hagas con tu cuerpo. ¿Qué usaba Liddell para correr? Pues su cuerpo, ¿no? Y él lo que decidió es tomar ese don y decir, bueno, voy a tomar este don finalmente, voy a correr, porque finalmente el Señor me ha hecho veloz, no me ha hecho tener unas piernas veloces, la composición de mi cuerpo, la forma, a lo mejor que oxigenaba, no sé, ese tipo de cosas que necesitaban los corredores. Y dice, bueno, esto lo voy a usar para la honra del Señor. Fíjense lo que pasa cuando uno decide poner su don, el don que le da el Señor, para precisamente la honra del Señor. Empieza a correr, empieza a ganar, se empieza a entrenar, empieza a correr, empieza a ganar. Y se le acerca un grupo de cristianos y le dice, oye, fíjate, Eric, que estamos haciendo campañas evangelísticas aquí en Escocia, pero nadie viene. Nosotros hacemos nuestras campañas y nadie viene. Entonces nos ocurrió que tú que eres cristiano, ¿por qué no vienes y hablas de tu fe? ¿No? Porque aparte porque finalmente estaba entrenándose, ¿no? Y era abierto con su fe, ¿no? En ese sentido. Dice, bueno, pues él no pensaba que tenía ese don. Es más, dicen sus biógrafos que al principio no era muy buen predicador, era tímido, no era muy elocuente, ¿no? Pero él va y dice, bueno, acepta. Y dice, bueno, pues si eso es para la honra del Señor, pues voy y lo hago. Pues se aparece en la primera, él gana una carrera, ¿no? Entonces dice, bueno, pues a lo mejor es como dicen este grupo de cristianos, bueno, pues a lo mejor no vienen a escuchar la palabra, pero a un atleta que está ganando, pues a lo mejor vienen, ¿no? Y eso hace Liddell y junta ahí una multitud, como de 10, 15 personas. Pero les empieza a predicar. Entonces Eric dice, wow, esta forma también. Entonces empieza, jóvenes, escuchen, y adultos también que están aquí, empieza a combinar su atletismo, empieza a combinar su entrenamiento con sus estudios, porque él todavía estaba en la universidad, y sus campañas evangelísticas. Entonces él aprovechaba donde iba a correr, ganaba hacia su campaña evangelística. Es más, a veces no se quedaba ni a las premiaciones. Él iba corriendo, ya tenía en alguna iglesia, en algún lugar pactado, él ya iba y predicaba del Señor. Recordarán que justamente les platiqué la vez pasada que incluso cuando gana la medalla, había todavía carreras pendientes que él podía ganar, y él dijo, no, yo me voy a predicar. Pone su don al servicio y a la honra del Señor. Y aquí es donde me impactó esta historia, donde conecté justamente con esta parte de Romanos 12. Porque dice Romanos 12, en esta parte, en el versículo 2, dice, entonces, dice, cuando tú vienes con tu sacrificio vivo, santo, te acercas al altar, tú sabes que es una forma verdadera de adorarlo. Mantienes tu santidad, no contaminándote con el mundo, y dejas que el Señor te transforme. Entonces aprenderás la voluntad del Señor que tiene para ti. Eric, en la escena hay en la película, hay una escena, ¿no? Donde su hermana viene y lo cuestiona y le dice, Eric, vámonos a China.
Eric, vámonos, allá está la obra. Eric, deja de perder el tiempo en las carreras, vámonos para allá. Realmente dicen sus biógrafos que no fue así, ¿no? Que realmente pasó de otra manera, pero bueno, ahí lo utilizaron en la película por la forma del dramatismo. Pero me encanta esa escena porque justamente, imagínate, hijo de misioneros, con la misión allá, te formaste para ser misionero, ¿no? Viene tu hermana, ¿no? Tu familia y dice, oye, ya vámonos, porque necesitamos tu ayuda, te están esperando allá, la misión allá se apremia, nosotros somos servidores, somos familia, bla, bla, bla. ¿Qué pasa, Littler? Y le contesta en la película, ¿no? Dicen que realmente no existe esto, pero en la película me gustó y está bueno el guión. Le dice a la hermana, dice, yo creo que el Señor me ha creado con un propósito, y ese propósito está en China. Dice, pero también Él me ha hecho rápido. Y cuando corro, siento que Él está conmigo y que Él tiene contentamiento y que le puedo honrar. Porque al ganar es honrarle a Él. Supo su voluntad, pero supo la voluntad perfecta, porque si en ese momento Littler se hubiera ido a China, no hubiera tenido la oportunidad de honrarle al Señor en la forma que hizo, no hubiera visto al Señor obrar en su vida de la forma en que hizo, porque recuerden que él cambió de carrera, de pasar de 100 metros de un velocista, pasó a 400 metros, ¿no? a una distancia media, y ahí es donde rompe un récord mundial. Él siente el poder. ¿Saben qué es lo que predicó la primera vez Littler? Cuando le preguntaba, ¿cómo le haces para ganar? Y él dice, yo no sé cómo le hago para ganar, lo único sé es que hay un poder dentro de mí, que me impulsa y me lleva a ganar. Él hablaba de ese poder que está en Cristo, porque toda su vida era para honrarle. El correr no era correr, no era para sudar, no era para llevarse la medalla, era para que el Señor se llevara esa honra. Y él conocía la voluntad, conoció la voluntad perfecta. ¿En qué momento? No era el momento de irse a China, era el momento de ir a glorificar al Señor en las Olimpiadas. Y que el Señor, hasta hoy seguimos hablando de esa gran hazaña que el Señor hizo a través de Littler. ¿Qué tenemos que hacer para que no tengas una vida cristiana en frustración? La tienes porque no conoces la voluntad del Señor. Porque si la conocieras, sería buena, agradable y perfecta. Has dejado de honrarle al Señor. Has dejado que todo tu cuerpo, todo lo que hagas, le alabe a Él. Has dejado a lo mejor de ir al altar, a santificarte, a dejar que Él te transforme a través de su palabra. Mira, es bien sencillo. Si tú no tienes una disciplina de leer la palabra, de estudiarla, de meterte con el Señor, no estás siendo transformado. No te engañes. No te engañes. Y no te engañes porque a lo mejor ni siquiera eres salvo. Porque a lo mejor tu relación, a lo mejor lo único que tienes es una religión, algo mecánico. Me levanto a las 6, medio escucho, sí, vengo el domingo, entrego mi diezmo. Pero no estás teniendo una relación ahí con el Señor. No tienes una transformación delante del Señor. A lo mejor tus pensamientos ya fueron atrapados por el mundo y estás imitando las conductas y ni siquiera te das cuenta. Una palabra fuerte hoy, Pero es de lo que se trata el cristianismo, es de lo que realmente se trata. Estos deberes cristianos no los estoy trayendo yo aquí o me los estoy inventando. Está en la carta a Romanos, capítulo 12, y solamente llevo 2 versículos y se me hace que hasta ahí voy a llegar. Segunda Timoteo 1:6, voy a leerles la Reina Valera, para entrar un poco más a los dones, para que no se me queden así, ya nos regañó. No me dicen, siempre nos regañas. Pues no regañas. Bueno, es exhortación. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Me encantó la TLA, la versión TLA, se los voy a leer. Dice: por eso te recomiendo, Timoteo, y di tu nombre, por eso te recomiendo, escucha esto, que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. ¿Sabes cuál es el problema? Que has dejado de usar el don que Dios te dio. Entiende, Lidl agarró correr y dijo: soy rápido. Bueno, correr, tengo piernas veloces. Bueno, con eso voy a honrar al Señor. ¿Cuál es el don único que tú tienes? Porque a lo mejor dices: bueno, es que lo único que tengo es que sé cocinar. Es que lo único que sé es arreglar el closet. Es que lo único que sé, lo único. Pues es lo único que te dio el Señor. Ese es un don único. ¿Sí me entiendes? Lo que tienes que agarrar es ese don y empezar a usarlo para la honra del Señor. Porque si no, tu vida va a estar frustrante, porque estás fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don o tus dones? Porque muchos tenemos un montón de dones. Y les decía: pues nomás correr. O sea, la humildad o a lo mejor la baja estima en ese momento de Little, ¿no? Decimos: pues lo único que tengo que correr, pero bueno, con esto corro y es para la gloria del Señor. Ha dejado el Señor no se ha detenido en tu vida. ¿Sabes qué ha pasado? Que tú has detenido de usar el don. Opera en esos dones para la honra del Señor. Porque a lo mejor es la otra, que estás utilizando tu don, pero no le das la honra al Señor. Porque aquí el Señor es bien claro: tu cuerpo, todo. Es más, así inicia: por misericordia. ¿Sabes cuál es el significado de don? Viene la palabra carisma, que finalmente es la raíz de la palabra gracia. Porque ese don lo hemos recibido por gracia. Y cuando tú usas ese don, lo que estás diciendo: Señor, tú me diste ese don, pues ahora lo uso para tu gloria. Y entonces yo tomo ese don, no porque yo lo haya desarrollado, no porque yo sea muy inteligente, no, sino porque tú me diste ese don y voy a empezar a trabajar en él, y con ese te voy a dar gloria. Pero no te subestimes, no pienses: es que mi don es hacer pasteles. Bueno, pues es un super don. Hay pasteles ahora que se venden carísimos, los pasteles. ¿Cuál es tu don? Empieza a trabajar en ese don, porque si no te vas a ver frustrado. O estás operando en ese don, pero no le estás dando la honra al Señor, por lo cual no conoces la voluntad. Entonces fíjate, estás usando ese don, pero como no sabes para qué, como no sabes por qué el Señor te tiene ahí, entonces estás frustrado. Porque si conoces la voluntad, a lo mejor no la entendemos, pero sé, esta es la voluntad. La voluntad del Señor es que esté aquí. La voluntad del Señor es que esté en este trabajo. La voluntad del Señor es que haga esto. La voluntad. Y el Señor te va a llenar, te va a dar es lo que dice aquí: si tú conoces esa voluntad, ¿sabes qué es? Es buena, agradable y perfecta. Y entonces vives feliz. El problema es que vemos ahora cristianos así, como el mundo, frustrados, cabizbajos, sin felicidad realmente. ¿Sabes qué es lo que pasó con Lidl? Esta unción es lo que nos ha hablado nuestro pastor. Hay una unción de atracción. Cuando ganaba Lidl, y él iba, y yo me imagino, no ganaba y decía: Señor, la honra, gracias por este don, gracias por mis dos piernas súper veloces. ¿Qué hacía? Atraía a la gente. Había una unción de atracción. Entonces le atraía y después le decía: el poder que tú necesitas para cumplir el propósito que hay en tu vida viene del interior, viene por parte de Dios, recíbelo. ¿No? Ya me lo imaginaba predicándole. Pero tenemos que usar ese don, tenemos que trabajar en ese don, tenemos que operar en ese don. Y como ese don lo haces con tu cuerpo, y vienes y lo presentas en el altar, y vienes y le dices: Señor, transfórmame, te disciplinas, y estás ahí. Algo que aprendió Lidl justamente fue la disciplina. Porque cuando empieza a entrenar Lidl, ¿sabes qué pasó? Él se unió a un grupo de la Universidad de Oxford que hablaban de los 4 absolutos.
Y los 4 absolutos eran la absoluta honestidad. Era el código por el cual vivía este grupo en la Universidad de Oxford. Ay, ojalá el Señor nos permitiera otra vez abrir grupos cristianos en las universidades. Hoy tenemos grupos de quién sabe qué tantas tonterías, de quién sabe qué tantas cosas ahí defendiendo derechos que ni existen, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y dónde están los grupos cristianos? Ya no se ven. Y este grupo de la Universidad de Oxford, ¿no?, donde se alinea Littler, vivía por los 4 absolutos: absoluta honestidad, absoluta pureza, absoluta generosidad y absoluto amor. Pero ¿sabes cuál era la condición de este grupo? Dice, hey, todos vivimos, este es nuestro código de honor, ¿no? Estos 4 absolutos. Pero lo principal es cada mañana buscar la voluntad del Señor. Y eso es en oración y buscando la palabra de Dios. Por eso les digo, Littler son estos 2 versículos. Yo no sé si entendió en ese momento, yo creo que fue una iluminación del Espíritu Santo, ¿no?, para llevar a Littler justamente a operar bajo esos 2 principios. Y venía Littler, y venía y buscaba, y oraba, entrenaba, estudiaba, y otra vez se buscaba ahí. Y ¿sabes qué? Conoció la perfecta voluntad del Señor. Y su vida no acabó porque bueno, la película, ¿no?, y la vida parecería de Littler acaba ahí, pero él era un chico universitario, 20 y tantos años. Después de estas Olimpiadas de París, ¿no?, del 20 y tantos, decide renunciar al atletismo. Me recuerda tanto a nuestro pastor, ¿no? Decide renunciar al atletismo y se va de misionero. 20 y tantos años de misionero en China, teniendo una súper obra ahí, ¿no? Su biografía se vuelve más interesante después en China. Pero obviamente la hazaña que logró para el Señor, que Dios le permitió, bueno, nos permite tomarlo de ejemplo y decir, así quiero vivir mi vida, quiero operar en ese don. Señor, revélame, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don? Y a lo mejor tú estás esperando, es que quiero ese don así, que los techos se abran, no sé, te estás imaginando superhéroes, ¿no? Pero velo, es en lo sencillo, es en aquello sencillo que tú, es algo así. Voltea y pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, ¿tú crees cuál es mi don? ¿Dónde debo de operar en mi don? ¿Cuál es tú crees? Y opera en ello y preséntaselo al Señor, porque su promesa es bien clara, porque vas a conocer la voluntad para tu vida buena, agradable y perfecta. ¿Le sigo o ya le paro? Porque los veo así, los que vinieron tienen así cara de... Bueno, si no me agarraron la onda, va otra vez. Total, ya están aquí. Así, venga ya. Dice, versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Escuchen esto: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. No somos realistas. Y queremos, quiero comprar, y es que la voluntad del Señor es que compres acaso todo de millones de todo. No es realista. Dice aquí el Señor, evalúa, sé realista, ve en la posición que estás. Littler fue realista, él no se fue a nadar. No, él no dijo, bueno, ¿qué otra competencia? Pues hay nado sincronizado. Pues voy al nado sincronizado. Fue realista, ¿sí me entienden? Pasó de los 100 metros a los 400. Finalmente una prueba que se parecía, que utilizaba las piernas, que finalmente era correr, al final de cuentas. Era realista. Fíjense lo que dice después. Dice, sean realistas a ustedes mismos. Dice, háganlo. ¿Cómo te tienes que medir? Escucha esto, está tremendo. Dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Hay que evaluarse realistamente de acuerdo al nivel de fe que Dios te ha dado. Dice, ¿por qué no me dio más fe? Dios te dio, es un don, ¿no? Ese nivel de fe empieza a operar ahí. Empieza a trabajar con esa fe. Realistamente.
Dice, bueno, pues vamos aquí. Gano tanto, bueno, pues realistamente puedo aumentar un 20%, un 30%. Realistamente puedo realizar este proyecto, ¿no? Con esa medida de fe, y empieza a operar en ello, porque si no te va a dar la frustración. Si no, no vas a entender la voluntad. Y si no, el problema es la iglesia. Si no, el problema es la enseñanza. Si no, el problema es que ¡ay! Nací en esta clase social. Versículo 4: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Por qué empieza aquí en esta carta cuando habla de la voluntad, del don, e inmediatamente habla del cuerpo de Cristo? Porque no podemos solos. Porque no somos lobos solitarios, porque necesitamos estar insertados en una casa. Ahí es donde el Señor va a dar crecimiento. Justamente en la tarde mandó una imagen nuestro pastor, dice: florece en la casa que Dios te ha puesto. No imites las costumbres de otros y te vayas. Estás puesto aquí, florece aquí. Y si tienes un llamado para China, el Señor va a decirte cuándo, y se lo va a decir a nuestro pastor para que el pastor te mande para allá. Pero tienes que florecer, te tienes que permanecer aquí, porque estamos insertados, somos miembros aquí. Miren, jóvenes, muchos de los dones ustedes los están desarrollando, los han descubierto en el servicio en la iglesia. Y te das cuenta y dices: ay, soy bueno para esto, soy bueno para acá. Bueno, ahora esto es ese don para otras cosas. Y al revés, si tú ves que tienes otros dones, ven y ponlos en la iglesia. Porque el Señor va a bendecir ese don y te va a dar más, y te va a ungir y te va a reproducir y te va a hacer florecer. Qué importante es el don, qué importantes son los dones. ¿Los habían visto de esa forma? ¿Habían visto de esa forma estos dones? ¿Cómo tenemos que operar? Porque si te estás guardando tu don ahí, ¿para qué? Para tu estrellato, para cuando hagan tu película. ¿Sabes qué es el problema? Que si no estás operando en ese don, no estás trabajando en eso, no estás dándole la honra al Señor con ese don que te dio, entonces no eres un adorador en espíritu y en verdad. Estás trunco. Y por eso vemos cristianos truncos que no se desarrollan, infelices. En esta iglesia no, gracias a Dios, pero tú puedes verlos afuera. Ay, qué cosas. Dice la versión en inglés, The Message, ¿no? Se las voy a parafrasear aquí, precisamente de este Romanos 12:1-2. Dice: abraza los dones del Señor como lo mejor que puedas hacer para Él. ¿Tienes un don? Abrázalo y ponlo en servicio para Él. Decirle: Señor, lo mejor que puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo dio. Entonces, pues no seamos cabezones y ocupemos ese don. Dice: no tomes la cultura del mundo como verdadera sin reflexionar en ella. Reflexiona, pon atención. Dice: en su lugar, fija tu atención en Dios para que seas cambiado de dentro hacia afuera. Y dice: y sin problemas reconoce qué es lo que quiere el Señor de ti y responde rápidamente a ello. No tenemos tiempo, iglesia. No hay tiempo, el Señor viene pronto. O te apuras a operar en ese don y permites que el Señor te empiece a transformar y le empieza a dar la honra a Él, o te vas a quedar milando. Te vas a quedar: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? En lugar de operar, el mundo necesita ver más cristianos operando en sus dones, dando la gloria, floreciendo, llenos de la unción del poder para traerlos al Señor, a la salvación. No nos detengamos de usar esos dones para la gloria del Señor.
Me dices, bueno, Jaime, es que, bueno, Eric Liddell, ¿no? Y hasta una película hizo, wow, wow, wow. Te lo estoy diciendo porque finalmente este tipo empezó con algo común: correr. No la pensó, no se detuvo. Dijo, pues esta es de esto. No te detengas. No te detengas, porque ya es una bendición. Ya vas a operar en ella. Ya el Señor ya te ungió a través de ese don.